Bienvenido a nuestro canal de Historia Reflexiva. En este profundo viaje de comprensión, profundizaremos en un tema bíblico fascinante, la dualidad de la humanidad representada por el primer Adán y Cristo, el segundo Adán. Según las enseñanzas bíblicas, estas dos figuras simbolizan aspectos opuestos pero complementarios de la experiencia humana. A medida que exploremos sus historias y las epístolas paulinas, desentrañaremos su significado y las lecciones que imparten sus vidas. Comencemos nuestro viaje comprendiendo la representación del primer Adán. En el libro del Génesis, Adán fue el primer hombre creado por Dios. El nombre Adán significa incluso humano, lo que significa su significado universal. Su desarrollo no solo narra la creación de la humanidad sino que también desentraña la complejidad y susceptibilidad de la naturaleza humana. Lo que hace de Adán un personaje fascinante es su similitud con nosotros, una mezcla de inocencia, vulnerabilidad y la lucha constante entre el bien y el mal. Sus elecciones y sus consecuencias proporcionan una lente íntima a través de la cual vemos nuestras propias tendencias y comportamientos. En Génesis, el relato de la creación nos presenta a Adán como el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Como nos narra el libro sagrado, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, convirtiéndolo así en un ser viviente. Adán fue colocado en el jardín del Edén, y se le dio la responsabilidad de cuidar y cultivar el jardín, así como de nombrar a los animales. Sin embargo, la historia de Adán no es solo de gloria y bendición. En el relato del Génesis, vemos cómo Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta desobediencia trajo consigo la entrada del pecado en el mundo, y por consiguiente la muerte física y espiritual, y marcó el inicio de la separación entre Dios y la humanidad. La caída de Adán tuvo repercusiones catastróficas, afectando no solo su propia vida, sino también la de toda su descendencia. Es en este punto que la narrativa pasa de centrarse en la falibilidad humana a la gracia interminable de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo caracteriza a Cristo como el segundo Adán. Al hacerlo, el apóstol Pablo subraya el papel de Cristo en la restauración de la humanidad perdida debido a las consecuencias de la primera elección de Adán. A medida que avanzamos, encontramos la figura de Cristo presentada como el segundo Adán, aquel que vino a restaurar lo que Adán había perdido. En las epístolas de Pablo, especialmente en 1 Corintios, encontramos esta comparación. Cristo, en las enseñanzas apostólicas, es considerado como la encarnación del amor, la misericordia y el poder redentor de Dios. Su vida, crucifixión y resurrección resaltan las rutas contrastantes de la humanidad. El apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. A través de la vida y las enseñanzas de Cristo, podemos observar varios contrastes marcados con Adán. Mientras Adán sucumbió al deseo, Cristo venció la tentación. Donde Adán estaba sujeto a la esclavitud del pecado, Cristo rompió sus grilletes. La dualidad de Adán y Cristo refleja la condición universal de la experiencia humana. Todos somos descendientes de Adán y compartimos su naturaleza pecaminosa y su necesidad de redención. Sin embargo, en Cristo encontramos la solución a nuestro problema, ya que Él ofrece perdón, salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Esta dualidad nos recuerda que, aunque estamos sujetos al pecado y a la muerte debido a la caída de Adán, también tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo. La obra redentora de Cristo es para todos, sin importar nuestra nacionalidad, etnia o trasfondo cultural. Finalmente, la dualidad de Adán y Cristo nos lleva a considerar la importancia de la elección personal en nuestra relación con Dios. Aunque Cristo ha hecho posible nuestra salvación a través de su muerte y resurrección, cada individuo debe tomar la decisión de obedecer o rechazar la gracia divina. Al explorar más a fondo las diferencias, notamos un cambio significativo en la posible relación de la humanidad con Dios. Cristo, al no tener pecado, se convirtió en el sacrificio supremo, cerrando la brecha causada por la caída de Adán. Su obediencia, rectitud y acto desinteresado de redención nos introdujeron en una nueva dimensión de la vida espiritual que el primer Adán solo podía anticipar. A la luz de las vidas contrastantes del primer y segundo Adán, uno puede percibir fácilmente conocimientos profundos sobre la situación humana. En primer lugar, el tema recurrente de la elección y las consecuencias reafirma tanto nuestra responsabilidad como nuestro potencial de crecimiento moral. En segundo lugar, la relación restablecida con Dios, mediada por el amor redentor de Cristo, subraya el imperativo de la gracia espiritual. Además, esta reflexión sobre la dualidad de la humanidad acentúa la universalidad de la experiencia humana. Adán y Cristo no representan vidas individuales sino que son arquetipos de la condición humana colectiva. En sus historias, vemos nuestra lucha, aspiración, desesperación y resiliencia compartidas como testimonio de nuestra humanidad fundamental y compartida. Por último, este estudio suscita la importancia crucial de la elección personal. Si bien la naturaleza falible del primer Adán proyecta una sombra sobre la humanidad, la victoria redentora del segundo Adán aboga por la responsabilidad personal.
Elegir vivir según el modelo de Cristo es reconocer nuestro propio potencial de transformación divina, a pesar de nuestras deficiencias inherentes. En consecuencia, esta observación subraya la invitación y el imperativo del crecimiento espiritual. Magnifica el camino que tenemos ante nosotros, la elección que debemos tomar y la urgencia de la decisión de emular el modelo de Cristo. Es el llamado a cada ser humano a recordar la vulnerabilidad del primer Adán, el poder transformador evidente en la vida de Cristo, y a elegir este último como paradigma de vida. Al concluir este viaje de exploración, nos quedamos paralizados por la magnitud del contraste iluminado por las figuras del primer Adán y de Cristo, el segundo Adán. A través de sus narrativas entendemos que nuestras elecciones no son meramente personales sino que trascienden lo virtual, afectando nuestro destino espiritual. La elección ahora es nuestra. A Adán, cuyo legado está ligado a la caída de la humanidad, o a Cristo, encarnación de la redención, cuya vida y amor inspiran nuestro viaje espiritual colectivo hacia la restauración y la unión divina. Este análisis sobre el contraste adámico no es solo una reflexión histórica sino también, más importante aún, una meditación espiritual. En las vidas de estos dos Adanes, encontramos más que mera historia humana sino la intersección divina de la humanidad. No es simplemente una lección del pasado, sino un llamado al presente, un reflejo de nuestra dualidad, una consideración de nuestras elecciones y el faro cierto del modelo que debemos esforzarnos por tener. En este fascinante viaje, hemos explorado la dicotomía fundamental de la naturaleza humana, ejemplificada a través de las vidas del primer y segundo Adán. Hemos profundizado íntimamente en sus historias, y nos hemos dado cuenta de que sus narrativas no son solo las de tiempos pasados sino relevantes y resuenan en nuestras vidas de hoy. La vida del primer Adán nos enseña acerca de la vulnerabilidad de la humanidad, la permanencia de la elección moral y la situación existencial universal. Este instructivo mensaje nos recuerda la necesidad de humildad, reconociendo nuestra naturaleza incurablemente defectuosa y buscando la gracia redentora ofrecida por Dios. Al mismo tiempo, la vida de Cristo, el segundo Adán, habla de la capacidad de aspiración espiritual, regeneración moral y transformación de la humanidad a través de la redención divina. Este modelo de autosacrificio y amor divino nos invita a una vida de obediencia, amor desinteresado y búsqueda del crecimiento espiritual. Nuestra humanidad resume en ella esta dualidad inherente, una tensión entre la atracción de nuestros deseos temporales y el llamado a nuestras aspiraciones eternas. La descripción del primer Adán y la vida modelo de Cristo subrayan cómo esta lucha puede ser tanto nuestra caída como nuestro camino hacia la trascendencia. Cada uno de nosotros participa en la narración del primer Adán, nuestras luchas profundamente entrelazadas con las de nuestro antepasado. En cada decisión moral que tomamos, nos hacemos eco de la elección hecha en el jardín del Edén. Simultáneamente, estamos invitados a alinear nuestras vidas con la narrativa de Cristo, cuya vida, muerte y resurrección nos ofrecen una salida al enredo del pecado, y hacia la liberación de la gracia divina. Y por lo tanto, el reflejo del primer y segundo Adán no es desanimarnos sino inspirarnos, impulsarnos al autoexamen, impulsarnos hacia la toma de decisiones morales, y empujarnos hacia la transformación divina posible dentro del alma humana. Es una invitación a cada uno de nosotros, encarnar el amor redentor simbolizado en Cristo, y en él encontrar el camino hacia nuestro pleno potencial humano. Por lo tanto, no importa cuán diferentes u opuestos podamos parecer exteriormente, interiormente, en nuestro viaje espiritual, todos compartimos la narración del primer y segundo Adán. Al elegir Cristo, con cada decisión moral, en cada acto de amor o en cada paso del crecimiento espiritual, afirmamos nuestro espíritu interior, que nos llama a abrazar la dualidad divina dentro de nuestra naturaleza humana. A medida que continuamos nuestro viaje, recordemos recuperar y reflejar la esencia dualista de la narrativa humana. Esforcémonos diariamente por tomar decisiones que hagan eco de la vida y las enseñanzas de Cristo, busquemos experiencias espiritualmente enriquecedoras y extendamos el espíritu de amor y empatía que trasciende la dualidad de la naturaleza humana. En conclusión, esta exploración de la dualidad de la humanidad emprendida por el primer Adán y meticulosamente representada por Cristo, el segundo Adán, es algo que trasciende el tiempo y el espacio, la historia y la geografía. Es una narración impresa en cada alma humana, un llamado a cada corazón humano, y un camino hacia cada espíritu inclinado a lo divino, un pensamiento final para llevar adelante, así como ambas narrativas adámicas emanaron de la verdad eterna que es la naturaleza humana, cada elección, acción y esfuerzo afirma o desafía la dualidad dentro de nosotros. Continuemos explorando esta gran narrativa de la dualidad humana, entendida a través del prisma de estas figuras duales, uniéndonos en la búsqueda humana universal de la gracia, la redención y el llamado divino. Abracemos nuestra dualidad y respondamos a los desafíos de cada día eligiendo el amor, la gracia y la transformación espiritual representada por Cristo. Al hacerlo, reclamamos nuestra identidad universal, restauramos la conexión inicialmente perturbada con Dios, y reforzamos nuestra búsqueda colectiva de fomentar una comunidad basada en el amor divino. A medida que integramos estas narrativas antiguas en nuestras vidas contemporáneas, comenzamos a ver no solo cómo las verdades eternas de Dios pueden moldearnos, sino también cómo nuestras actividades cotidianas pueden ser informadas y enriquecidas por la sabiduría divina.
Esta síntesis de crecimiento humano y espiritual es donde realmente comienza la transformación. Le instamos a continuar este estudio más allá de estos relatos históricos, a profundizar en las Escrituras y a dejar que estas narrativas informen y transformen sus experiencias diarias. Al reconocer los patrones en las narrativas de nuestra herencia espiritual, estamos preparados para tomar decisiones más informadas, conscientes y espiritualmente liberadoras. Las historias del primer y segundo Adán nos llaman al reencuentro, a la reconciliación dentro de nosotros mismos, entre nosotros y con Dios. Al cerrar las páginas de este estudio, lo invitamos a continuar desde donde lo dejamos, a continuar explorando estas narrativas atemporales y a encontrar, en su sabiduría, la liberación de su propio viaje espiritual. Nuestra narrativa humana, envuelta en la narrativa sagrada del primer y segundo Adán, despliega no solo el camino hacia la redención sino también la hoja de ruta hacia nuestro despertar espiritual. El viaje, por tanto, apunta continuamente hacia el centro divino, donde tanto nuestras realidades humanas como espirituales son reconciliadas y redimidas. Y así, como lo han hecho las narrativas del primer y segundo Adán durante siglos, continúan guiándonos hacia los reinos del autodescubrimiento, la aspiración espiritual y el plan divino para la humanidad. El espíritu humano, envuelto en su dualidad divina, puede volver a elevarse al llamado eterno, de regresar con su Creador, reunirse con su propósito compartido y, en agradecimiento, ofrecer de vuelta el amor, la compasión, el perdón, la justicia y la paz que había recibido. Concluimos nuestro viaje afirmando la coexistencia de nuestras naturalezas humana y divina, estimándolas como fundamentos para la evolución consciente de nuestra especie. Las narrativas del primer y segundo Adán sirven como pautas eternas, informándonos de nuestra historia, orquestando nuestro presente y dando forma a nuestro futuro. Al integrar estas narrativas, estamos equipados para cambiar nuestros paradigmas de la mera existencia mortal a la vida espiritual, del yo fragmentado al ser completo y de lo temporal a lo eterno. Reconozcamos las debilidades de Adán dentro de nosotros, aprendamos de los ejemplos de Cristo, y veamos cada día como una nueva oportunidad para el crecimiento espiritual y la redención. Desarrollar la dualidad dentro de nosotros, tal como la retrata el primer Adán y la reconcilia el segundo, nos guía en el viaje interminable de convertirnos más plenamente en lo que debemos ser, seres de amor, seres de gracia, seres verdaderamente humanos. Mientras miramos hacia el futuro, recordemos las lecciones del pasado, las narrativas del primer y segundo Adán. Llevemos estas piedras de toque divinas a nuestra vida diaria, encarnando el Espíritu de Cristo incluso mientras luchamos con las vulnerabilidades de Adán. Y que esa transformación comience dentro de cada uno de nosotros, embarcándose en un viaje para dar lugar a una nueva humanidad, una humanidad que refleje verdadera y plenamente la imagen divina de Cristo dentro de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje reflexivo. A medida que continuamos explorando narrativas tan enigmáticas entrelazadas dentro del tejido de la experiencia humana, buscamos no solo ampliar nuestros horizontes intelectuales, sino también prestar atención al profundo llamado espiritual que resuena tan suavemente, pero incesantemente dentro de nosotros, recordándonos la dualidad divina y humana, un llamado a reclamar aquello que simplemente los siglos de separación y pecado han enterrado bajo el polvo del abandono y la ignorancia. En conclusión, la dualidad de la humanidad representada por el primer Adán y Cristo, el segundo Adán, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición y nuestra relación con Dios. A través del contraste entre la caída y la redención, encontramos esperanza y perdón en Cristo, quien ofrece una nueva vida y una reconciliación con Dios. Que podamos entender la profundidad del amor de Dios manifestado en Cristo y tomar la decisión de seguirlo. Que podamos vivir en la realidad de nuestra identidad en Cristo, como aquellos que han sido rescatados de la esclavitud. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y exploración. Si te ha sido útil este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y teológico. Que Dios te bendiga ricamente.